Buenas tardes, el tema que vamos a abordar es la violencia intrafamiliar y nuestro equipo está conformado por Maximiliano Castro, Paloma Portillo, Héctor David, Ángel Sandoval y Paulina Camacho. hablaremos de la violencia intrafamiliar, qué es, sus tipos, cómo puedes prevenirla y quién normalmente sufre estos casos y por qué. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es aquello que se ejerce entre un miembro de la familia, ocasionando daños psicológicos o físicos. Muchas veces suele suceder cuando la víctima no acusa a la persona mediante medios como la policía o autoridades por miedo, temor o vergüenza. Según las estadísticas, entre un 35% o un 40% de las víctimas son las mujeres en una violación intrafamiliar. Tipos de violencia intrafamiliar. Violencia sexual. Forzar físicamente y psicológicamente a tener relaciones sexuales. Un ejemplo es cuando el novio obliga a la novia a tener relaciones sexuales mientras que ella no quiere. Violencia psicológica. Insultos, humillaciones, gritos, intimidaciones, etc. Cuando hay insultos entre sí y una frase de discusiones puede ser: tú no sirves para nada. Violencia física, golpes con el puño, con objetos contundentes, patadas, empujones, etc. Cuando el novio se altera mientras que discute con la novia y golpea físicamente a la novia. Violencia económica. Violencia económica es negar el dinero necesario para la mantención propia del núcleo familiar. Un ejemplo muy claro de esta puede ser cuando el esposo no le quiere dar el dinero necesario a la esposa para poder comprar recursos básicos. Violencia por negligencia y abandono. Es privar a algún miembro de la familia que sea pendiente de los elementos básicos. Un ejemplo muy claro de la negligencia puede ser cuando el esposo no deja tener WhatsApp a la esposa para que no se pueda comunicar. Y del abandono puede ser cuando el esposo amenace a la esposa con abandonarla y dejarla sin dinero. Violencia patrimonial. Es la utilización de la pensión o jubilación de las personas mayores, y un ejemplo muy claro de esta puede ser cuando el esposo le quite la pensión a la esposa y la deje sin dinero. ¿Cómo prevenir la violencia intrafamiliar? Enseña a sus hijos a respetarse a sí mismo y a los demás. Trate a sus hijos de la misma manera, sin diferencias. Las conductas violentas no son la solución a sus problemas. Busque alternativas para solucionar sus conflictos. Comparta las labores del hogar. En los momentos de discusión, relájese para resolver de una manera tranquila sus problemas. Normalmente la mujer es la que sufre esta situación y se mantiene en ella porque la persona abusada se vuelve dependiente de su marido. Aún después de ser golpeada, es frecuente escuchar esta frase: es que yo lo quiero tanto. Personas que llevan años soportando golpes dicen: es imposible querer a una persona que te está tratando como si fueras un animal. Eso es depender de esa persona. La conclusión de la violencia intrafamiliar es que desde pequeños se nos tienen que inculcar los valores. En este caso, los padres tienen que demostrar el respeto, la tolerancia y todo lo que se hace por amar a alguien. Así que cuando una persona, una pareja, demuestra una agresión física, no tiene que soportar eso, porque eso significa que no te ama y luego se tiene que reportar a las autoridades. A continuación les enseñaremos una diapositiva para saber a dónde acudir si llegas a tener una violencia intrafamiliar.